Presidente, muchísimas gracias. Un saludo para todas, para todos, agradeciendo a los funcionarios que hoy están aquí, que cumplen con la citación. Lamento, eso sí, que el superintendente haya decidido excusarse. Como muchos verán, del debate tendrá mucho que ver con temas de su competencia. ¿Me puede confirmar, presidente, si están viendo mi pantalla? La veo perfectamente. Debate Corona App entre la ineficiencia y la violación de la privacidad. Gracias, presidente. Colegas, este es un debate que no solo es objeto, digamos, de controversia en Colombia, es un debate que están dando distintos países alrededor del mundo. Como lo decía Yuval Noah Harari al inicio de esta pandemia, en abril, en momentos de crisis como estos, las democracias están enfrentando dos distintos problemas, y él decía uno en particular, entre la vigilancia totalitaria y el empoderamiento ciudadano, cierro comillas. Y esa es justamente la discusión que quisiera que abordáramos en este debate el día de hoy. Aquí hay una tensión entre eficacia en las medidas para contribuir a proteger la salud y, por el otro lado, afectaciones a derechos humanos, en particular la privacidad. No creo interpretar mal a los miembros de esta comisión cuando creo que todos estamos de acuerdo en que tenemos que poder hacer uso de las distintas herramientas disponibles, incluyendo la tecnología, para proteger la salud de los colombianos, pero al mismo tiempo tenemos que garantizar que esas herramientas no generen una vulneración de los derechos humanos de los colombianos. Aquí podríamos hacer una discusión muy larga sobre cómo ha funcionado esto en distintos países del mundo, pero quisimos empezar un poco por contrastar dos experiencias asiáticas, dos experiencias europeas. Hay otras que pudiéramos discutir. Digamos, en el extremo de quienes definitivamente sacrifican privacidad y derechos humanos en general por eficacia, está China, que lanza su aplicación que se llama el Chinese Health Code System. Es de uso obligatorio, los datos no son anonimizados, se recopila y se guarda toda la información, es centralizada. Tenemos además, por supuesto, como en la mayoría de estos temas, problemas con la transparencia del gobierno chino, entonces no podemos saber exactamente cuántas descargas tiene, pero es una aplicación necesaria para transitar por las ciudades. Es decir, digamos, en el extremo de sacrificar privacidad por eficacia, definitivamente estarían los chinos. Singapur, con una aplicación un poco más transparente, incluso lo veremos más adelante, un país como Singapur, con todo y las controversias frente a muchos otros temas en derechos humanos, es un país que publica el código abierto, es decir, la programación de su aplicación. Es una aplicación voluntaria que anonimiza los datos, que en todo caso destruye la información cada 21 días, pero que es información centralizada. Van hasta el momento en el 25% de la población que la ha descargado, están teniendo problemas de garantizar que la aplicación sí tenga una cobertura suficiente para ser eficaz también. Entonces, estamos un poquito mejor en términos de privacidad, con problemas de eficacia frente a aquello de los chinos. En el caso de Europa, los europeos han sido mucho más cautos. El caso de Noruega es interesante porque lanza esta aplicación que ahora se encuentra suspendida porque llegó a la conclusión de que había logrado tan poquita permeabilidad, o sea, había logrado que tan solo el 25% de la población la descargara, con lo cual era poco efectiva, pero además una controversia muy dura en términos de privacidad, entonces toma la decisión de suspenderla. Reino Unido, en una visión de nuevo cauta europea, toma la decisión de que hace pruebas y solo hasta ahora va a empezar el lanzamiento, justamente porque no se fue lanza en riste a lanzar una aplicación que tenía potenciales riesgos de privacidad, sino que inicia todo un proceso previo de revisión. Para darles un ejemplo adicional que surge en la mañana de hoy, Alemania acaba de lanzar solo hasta ahora su aplicación, es decir, por supuesto, pasados 4 meses de intensísimo crecimiento del contagio en el país, pero además la publica hoy con código abierto. Entonces, obviamente hay matices, pero más o menos uno tiene una visión asiática mucho más enfocada hacia eficacia que hacia privacidad, y una visión cauta europea de mucho más enfocada hacia privacidad que hacia eficacia.
¿Qué ha pasado en Colombia? Lo que quisiera demostrar a lo largo de este debate y pedirle al gobierno que nos dé su visión también al respecto, pues es que Colombia no logra ni lo uno ni lo otro. Coronap, que es la aplicación de la que vamos a discutir hoy, no solo pone en riesgo la privacidad de las personas y con ello sus derechos humanos, sino que además no es realmente efectiva para prevenir del contagio. Entonces estamos en el peor de los mundos. Ni es definitivamente una aplicación súper eficaz que uno pudiera decir, ¡uy! Difícil las implicaciones frente a privacidad, pero al menos nos está permitiendo controlar el contagio, ni es tampoco una visión cauta de decir primero los derechos humanos y entonces nos enfocamos en otros mecanismos para contener el contagio. Estamos como en ese mundo gris de que no logramos desafortunadamente hasta el momento ni lo uno ni lo otro. Quisiéramos que a través de este debate pudiéramos contribuir entre todos con ideas a mejorar el uso de tecnologías para la prevención del contagio en Colombia, para garantizar que podemos, digamos, generar una buena ponderación entre prevención del contagio y política de salud y, por supuesto, medidas de reactivación económica que no pongan en riesgo la salud porque tenemos buena información, que es lo que permite el buen uso de la tecnología cuando se hace bien y cuando se hace protegiendo la privacidad de las personas. ¿Qué hace Coronap? Porque me gustaría ahora más adelante saber cuántos de mis colegas han bajado Coronap. Ahorita veremos que la capacidad de Coronap de llegar a la población colombiana ha sido muy reducida y pocas personas saben exactamente qué hace. Uno podría clasificar básicamente las funcionalidades de Coronap en 4 bloques principales. El primero es de informar, es decir, que se van un poco contando qué es lo que está pasando, le cuentan, le llegan, digamos, información permanente a la ciudadanía. En los distintos sondeos que hemos hecho en redes, esa es una función que la gente reconoce como positiva. No es que uno solo la pueda acceder si tiene Coronap, todos podemos meternos a la página del Instituto Nacional de Salud o del Ministerio de Salud o sus redes sociales y ahí encontramos esa información, pero, digamos, Coronap sirve de puente de información. Segundo, funcionalidad, autorreporte de síntomas. Yo envío datos de identificación, origen étnico, que es una de las preguntas graves, digamos, de por qué se pregunta el origen étnico y cuál es el manejo de la información de ese origen étnico, y lo veremos más adelante en la aplicación. Reporto mi situación de salud, mis síntomas, contacto con personas que hayan tenido síntomas, atención médica recibida y si hay o no viajes a otros países. Había habido distintas actualizaciones, pero en una de las últimas actualizaciones seguía manteniéndose el tema de los viajes a otros países, a pesar pues, de que llevamos sin posibilidad de ingreso o salida de países. Esa es una información, de nuevo, muy valiosa. Es información que el Instituto Nacional de Salud carga en Civigilia y que eso nos permite tener mapas de calor sobre, digamos, cómo se están moviendo los síntomas. Hasta ahí, de nuevo, creo que hay información que es importante. Luego siguen otras 2 funcionalidades, rastreo digital de contactos, a través de lo cual la aplicación puede acceder a contactos del teléfono, a localización del dispositivo, a redes de Wi-Fi cercanos y a información disponible vía Bluetooth, es decir, puede conectar con cercanía frente a otros celulares que tengan su Bluetooth también. Y el pasaporte digital, que es información que se comparte con las ARLs, con las EPS, aseguradoras de salud en general, y con el empleador, y que tiene el potencial de ser una identificación para saber si yo soy una persona que puede salir o no. Estas 2 segundas funcionalidades son sobre las que recaen gran parte de la discusión que tendremos a lo largo de este debate. Pero eso para mostrarles qué hace. Eso es lo que tiene el potencial de hacer a través de un celular, esta aplicación que puede realmente recoger una cantidad de información disponible que todos albergamos acá y que entraría a estar en disposición del gobierno nacional. Quisiera entonces, insisto, concentrarme en dos capítulos grandes. ¿Cuáles son las afectaciones de esta aplicación para la privacidad? ¿Y cuál es la capacidad real de esta aplicación de ser efectiva en la prevención del contagio y en mitigar los efectos del coronavirus? Vamos entonces con 6 afectaciones básicas a la privacidad. La primera tiene que ver con la debilidad de la política de privacidad. Al inicio, cuando se lanza la aplicación en marzo, esta es una aplicación que, como seguramente los funcionarios contarán, originalmente venía del Mundial de Fútbol de Brasil. Se le hacen adecuaciones para la visita del Papa en 2017 a Colombia y rápidamente al inicio del año la adapta el gobierno para poder usarla para la pandemia. Con lo cual, la versión de marzo tenía una política de privacidad absolutamente débil que implicaba que yo descargaba
era una aplicación con muchas más funcionalidades que no se reflejaban en la política de privacidad. Es decir, que no me preguntaban si todas las anteriores funcionalidades que les acabo de describir, yo realmente daba mi consenso para poder entregar mis datos de esa manera. La política de privacidad ha venido siendo actualizada, hay que reconocer que ha mejorado y que, digamos, se ha ido adecuando a varios de los mandatos de la ley de habeas data, pero hay al menos 4 factores que siguen siendo muy problemáticos para el cumplimiento de las reglas de habeas data. Lo primero es la imposibilidad de salirse. A hoy, y los funcionarios en los cuestionarios que enviamos nos responden ello, uno no puede consultar su información registrada y no puede modificarla dentro del mismo app. Me mandan, ahí sí que, como mi colega Reyes Curi dirá, a una tramititis absoluta para ver si yo puedo corregir o sacar mi información. Esa es claramente una violación de la ley de habeas data. Lo segundo es que hay información que se comparte con terceros, con ARL, con EPS, pero no hay ninguna claridad sobre compartida con ellos cuál es el manejo de esa información una vez se traslada y cuáles son las condiciones para su manejo. La tercera y muy importante es que una de las reglas principales del manejo de datos para proteger la habeas data es que su uso esté claramente establecido temporalmente. O sea, hay una temporalidad, como lo discutíamos en la discusión de borrón y cuenta nueva recientemente, de cuál va a ser el tiempo que eso se va a mantener. Y no hay claridad, porque la respuesta del gobierno es que es mientras la pandemia. Entonces ahí volvemos a una discusión de ¿cuánto tiempo estaremos en pandemia? No sabemos, sabemos que nos enfrentamos a un tiempo largo, eso digamos, no lo podemos cambiar ninguno de nosotros, esa es la realidad, pero no puede ser posible que entonces yo no tengo una regla clara de que durante cuánto tiempo estará mi dato. Como les mostraba al inicio, en varios de los casos, en Singapur, en Reino Unido, hay reglas claras del vencimiento del dato después de que está dentro de esta base de datos. Aquí no hay esa regla. Y el cuarto y quizás el más grave. El gobierno, dentro de la política de privacidad actual y en las respuestas que nos da, nos dice que en todo caso ellos se acogen a la excepción que establece el artículo 10 de la ley de habeas data, que dice que es posible mantener información con fines históricos, estadísticos o científicos, sin autorización del titular. Lo que establece la ley misma y además la jurisprudencia constitucional es que si yo voy a mantener luego esa información, tiene que estar muy claramente establecido para qué es y tiene que estar muy claramente definido en una ley. A la fecha, el gobierno nos ha dicho, y en las respuestas hay un poquito de contradicción, parecería que el gobierno no sabe para qué va a hacer uso de esta información, es decir, que está advirtiendo que de pronto la puede mantener, pero no nos ha dicho para qué. Y eso, de nuevo, es una vulneración seria a la ley de habeas data. Segundo, riesgo frente a la privacidad, y lo mencionaba antes. Uno de los principales estándares que ha establecido la OCDE, pero que además se hace en Singapur, como les contaba ahorita, se hace en Alemania, es que al momento de usar este tipo de tecnología, el gobierno tiene que publicar el código fuente, es decir, todos los datos de programación de la aplicación para que pueda existir, que es el segundo punto, un proceso público de auditoría, un canal en el que ciudadanos, que además hay varias organizaciones dedicadas de manera muy especializada a hacer procesos de auditoría y enviar de manera directa al gobierno canales de información para alertarles sobre posibles riesgos de vulnerabilidad. Uno de los factores más importantes es que en esto que les contaba de que esta es una aplicación originalmente brasileña, en los temas de software hay reglas muy claras. Si este es un software abierto, entonces en la medida en la que es un software abierto, esa licencia implica que quien adapta el código luego tiene que publicar nuevamente el código. Y el gobierno está incumpliendo esa regla bajo una, digamos, respuesta de que podría poner en riesgo la seguridad, cuando por supuesto, insisto, el estándar es que justamente se publica el código para evitar riesgos de ciberseguridad, porque hay organizaciones de veeduría pública, que además incluso, les confieso, yo hablé con varias de esas organizaciones y fueron todas muy rigurosas en decirme que no me podían pasar directamente el reporte de los riesgos que han encontrado, porque ellos tienen reglas de confidencialidad muy serias en las que le pasan directamente al gobierno esa información, pero lo han hecho sin tener el código fuente, porque el gobierno no quiere publicar el código fuente, habiendo una clara violación a las reglas de transparencia frente a este tipo de aplicaciones. Riesgos de seguridad digital. Al menos 2 organizaciones, C7 y la Fundación Carisma, pero hay otras, han venido haciendo informes de ciberseguridad y han encontrado gravísimas vulnerabilidades. En el caso de C7 evidenció 6 hallazgos que afectan la privacidad de las personas, es decir, que es información, digamos, el riesgo que estábamos teniendo antes es toda la información que recoge. Este es el riesgo de qué pasa cuando hay hackers que podrían sacar esa información, alterarla, sabotearla, cambiarla.
está documentado que ha sido, digamos que tiene riesgos de vulnerabilidad, tanto por C7 como la Fundación Carisma. No tenemos información pública en donde el gobierno esté diciendo se alertaron sobre estas vulnerabilidades, se corrigieron así, así, así. Esa información no está siendo pública. Ha habido actualizaciones, sin duda el gobierno está haciendo adaptaciones constantes de la aplicación, pero la única manera de construir confianza es que el gobierno diga hubo vulnerabilidades, las corregimos, insisto, compartiendo, digamos, claramente ciertas reglas de que uno no publica exactamente cuál es la vulnerabilidad para que todos los hackers lleguen y la aprovechen, sino con protocolos claros de unas líneas de trabajo entre organizaciones de sociedad civil que hacen esto y procedimientos que el gobierno transparente para poder decir, se identificaron vulnerabilidades, se corrigieron de estas y estas maneras. Hay riesgos de ciberseguridad serios para los datos que está recolectando Corona. Un elemento fundamental de estas aplicaciones, que lo vimos además recientemente frente a la aplicación Gabo en Bogotá y que inmediatamente la administración distrital corrigió derogando un parágrafo de un decreto que parecía ser obligatorio el uso de esta aplicación. Pues se generó toda esa controversia frente al Gabo, que yo creo que era un grave error ese parágrafo que por fortuna fue corregido en el caso del distrito. Pero la gravedad es que nos enfrentamos a faltas gravísimas de voluntariedad en la Corona App, que es la aplicación nacional. La Consejería Presidencial para Asuntos Económicos y de Transformación Digital dice que efectivamente la app está relacionada con la reactivación económica y la cuarta funcionalidad así lo demuestra. Uno mira la resolución 666 del Ministerio de Salud y establece no solo que el empleador debe promover que sus trabajadores usen Corona App, sino que el trabajador está obligado a reportar su estado de salud en Corona App. El gobierno ha dicho que no es tan vinculante, pero cuando uno mira, digamos, el registro y se los muestro a continuación de la lista de chequeo de esa resolución, específicamente le pide reporte diario sobre el estado de salud y temperatura del personal en trabajo en casa o en trabajo remoto, de acuerdo con acto diagnóstico que permite identificar síntomas y trayectorias de exposición al COVID. Es decir, hace parte de la lista de chequeo. Y quizás uno de los terceros, y es muy importante porque la voluntariedad también es, digamos, cómo me persuaden para que yo tenga la voluntariedad de efectivamente poder participar en esto, pues es que el gobierno condicionó el acceso a 1 giga gratis de navegación y 100 minutos gratis a la descarga de Corona App. Yo trabajé muchísimo con la anterior ministra de las TIC, insistiéndole en la importancia de la conectividad rural en medio de la pandemia. Con eso, digamos, el giga se volvió un alivio frente a la falta de conectividad en la rural, pero esto se condicionó a que efectivamente descargaran Corona App, con lo cual, digamos, hay un riesgo grave para que la descarga y el uso sea realmente voluntario y no simplemente por una necesidad, entre otras gravísimas, de acceso a la educación, porque la plataforma educativa del Ministerio de Educación está condicionada a través de esta descarga en la ruralidad, porque los chicos no tienen cómo acceder a estudiar si no hacen esta descarga y a su vez los profesores. Un elemento central y que creo que será objeto muy importante de este debate es que estas aplicaciones tienen que estar administradas de manera completamente científica. En las 4 funcionalidades que les dije, y yo admiro profundamente el trabajo del Instituto Nacional de Salud, que creo que está demostrando la importancia de estos institutos científicos. Ellos están encargados en el instituto de las 2 primeras funcionalidades que les describí, la de darle información a la gente y la del autorreporte de los síntomas para que vayan a Civigilia. En eso, insisto, no hemos documentado, digamos, el mismo tipo de problemas que con las otras funcionalidades. El problema es que el instituto no está a cargo de las otras 2 funcionalidades, ni la de rastreo de contactos, ni la de pasaporte digital. Esas 2 funcionalidades están en cabeza de la Agencia Nacional Digital y como ha sido, digamos, clarísimo en el debate público, quien es el líder público de la estrategia de Corona App es el consejero Víctor Muñoz, que nos acompaña hoy, pues que tengo que ponerlo de presente, no solamente en septiembre de 2019 había renunciado a su cargo como consejero presidencial para la innovación y la transformación por todo el escándalo que en su momento se dio por unos mensajes de WhatsApp en el que estaba claramente liderando, digamos, una visión partidista y no una visión de gobierno, sino además, digamos, es socio fundador de la encuesta Guarumo, que es pues una encuestadora que claramente hace uso de este tipo de datos. Entonces, ahí hay cuando menos un conflicto de interés y un riesgo de que esa información con respecto a los 2 elementos, insisto, de las funcionalidades que no están administrados por el Instituto Nacional de Salud, pues tengan una administración política y no científica. Y eso genera un riesgo dramático de pérdida de confianza de la población que está relacionado con los elementos de eficacia a los que me haré referencia brevemente. Y el último elemento frente a la privacidad es que, pues,
quien debería ser la entidad, y por eso me preocupa tanto que el superintendente haya decidido no asistir a este debate, quien debería velar por la protección de nuestros datos, pues es justamente la superintendencia. Y la superintendencia claramente ha tenido un doble rasero rampante. En el comunicado que sacó este mes, el superintendente dice que ha acompañado al gobierno nacional en su rol de asesor y preventivo, es decir, dejó de ser una superintendencia que controla y se dedicó a acompañar, pero paradójicamente, en cambio, eleva inmediatamente requerimientos a la alcaldía de Bogotá, a la alcaldía de Medellín, a la alcaldía de Cali. Representante Juanita, se le acaba de terminar el tiempo, razón por la cual se le apagó el micrófono. Le pido lo encienda y tiene 5 minutos para terminar su intervención. Gracias, presidente. El superintendente le exige a las entidades territoriales lo que no hace con el gobierno. Hasta ahí le escuché. Gracias, presidente. Si me regala 10 minutos, le agradezco mucho para alcanzar a terminar la presentación. Tiene los 10 minutos, doctora Juanita Gobertos. Gracias, presidente. Presento nuevamente. ¿Ustedes están viendo mi pantalla, la presentación? Sí. ¿Ahí se ve? Perfectamente, perfectamente. Doble rasero en la protección de datos. Gracias, presidente. Y guarda silencio frente a todos los temas de ciberseguridad y de riesgos de las funcionalidades que les explicaba frente a Coronap. Pero paso a lo segundo, porque uno diría, bueno, si genera todos esos riesgos, pero por lo menos evita que muera gente, pues cada cual hace su evaluación de privacidad. Pero lo más grave es que no solamente pone en riesgo la privacidad, sino que no sirve, no está realmente siendo capaz de ser una aplicación que contribuya a reducir el contagio, a mitigar el contagio. Primer elemento de por qué no sirve, tiene una bajísima penetración. A la fecha, según los datos que nos reporta el propio gobierno, la han descargado 9.6 millones de personas, de esas solamente la tienen activos 5.7 millones de usuarios. Eso tiene mucho que ver con lo que les decía antes de la obligatoriedad, cuando la gente le toca descargarla, pero no es porque realmente esté convencido de que le sirva, sino que es para ganarse el giga, pues entonces obviamente se pierde casi la mitad de los usuarios porque pues obviamente no le ven la utilidad. Eso implica que la aplicación a hoy cubre tan solo el 11.9%. Acuérdense que Noruega la acaba de desmontar porque cubría solo el 25%. Lo que dicen los estudios de Oxford y otras universidades es que aplicaciones de estas necesitan llegar al 60% de la población para ser eficaces. Todos los temas que hemos discutido, desconfianza, mala conectividad, el tipo de celulares que se requieren, hacen que esta sea una aplicación de muy baja penetración. Segundo, esta aplicación nos costó, según los datos de gobierno, aproximadamente 775 millones de pesos y, sin embargo, solo captura la información mientras está activa. Es decir, cuando yo tengo mi celular así, estoy en WhatsApp, en cualquier otra cosa, salgo al mercado para saber, yo en el mercado no voy a estar pegada de mi Coronap y por supuesto que lo importante sería saber al momento de entrar al mercado si hay alguien más que está contagiado para que me alerte sobre no entrar o que le alerte a los otros si resulta que yo soy contagiada, que yo estoy entrando. Pues no. Si yo no la tengo activa, la aplicación no sirve para nada. Por eso, Business Insider, entre otros, han mostrado que tiene un problema muy serio en el sistema de rastreo de contactos. Tercero, no nutre políticas públicas locales. Hasta hace solamente un mes, los gobiernos locales empezaron a recibir solo la información de Civigilia. Insisto, los dos primeros componentes, es decir, la información, que insisto es pública, y la de reporte de síntomas, que es importante y que con eso los municipios más la información de DNP construyen sus mapas de calor, y eso es un paso importante, pero no tienen acceso a ninguna de las otras dos funcionalidades. Entonces, pues así obviamente pues no hay ninguna interoperabilidad y no hay capacidad de realmente usar esa información para lo que sería útil, que es para desarrollar política pública. No cruza con otras bases de datos. Algunas de las reuniones que tuvimos en preparación de este debate nos mostraban en últimas, pues que termina siendo mucho más útil usar Facebook o Google, que le cruzan a una cantidad de información, porque Coronap no está cruzándose con todas las otras fuentes de información disponible y esos cruces de información, si los hay, definitivamente no son públicos. Pero aquí es donde viene el problema más grave. Para uno poder ser efectivo en hacer uso de estas herramientas, necesita una capacidad robusta de análisis de Big Data en cabeza de una entidad científica como es el Instituto Nacional de Salud. Compañeros, el presupuesto otorgado al Instituto Nacional de Salud es de 58.000 millones de pesos, inferior incluso al de la Autoridad Nacional de Acuicultura y de Pesca, inferior a la Autoridad Nacional de Pesca.
tienen 365 funcionarios según el CIGEP, cuando uno mira en comparación con países europeos que, digamos, insisto, se están tomando la tarea de ver cómo previenen que esto no genere riesgos a la privacidad, pero tiene una capacidad robusta de entre 1.000 a 5.500 funcionarios de un instituto de salud. Entonces, vamos, ¿quién va a recoger, en el caso particular de 5 y pico millones de usuarios activos, para poder procesar esa información y tomar decisiones de Big Data? Esa capacidad de Big Data no está, están recolectando información que no está pudiendo ser analizada con la información que, digamos, con la capacidad que se requeriría. Pero eso además, si hace parte de una política real, digamos, si es un elemento de la estrategia epidemiológica, pues tendría que estar atado a un equipo de rastreo de contactos. Es decir, yo tendría que, una vez eso se reporta, una vez a mí me dicen que cuando fui a la tienda resulta que había una persona que estaba contagiada y entonces me tendría que reportar que me debo quedar en mi casa, que debo mantener cuarentena, pues inmediatamente tendría que haber un seguimiento epidemiológico. Hasta el momento, con los datos que tenemos, el Instituto Nacional de Salud dice que tiene al menos un epidemiólogo en cada departamento de frontera, en campo aproximadamente 120 más. Colombia y el Instituto Nacional de Salud ha sido pionero con el tema de esos, digamos, detectives epidemiológicos, pero el problema es que esto requiere escalarse inmediatamente. Si la idea era realmente apostarle a esto, necesitamos por lo menos 75.000 rastreadores de terreno, lo cual implicaría una capacidad robusta de usar a los que teníamos para entrenar y a involucrar a muchas personas. Con la información que tenemos no parece haber un despliegue y pues no me sirve de nada eso si no tengo un equipo de rastreadores que puedan hacer uso de esa información para rastrear los contactos efectivamente. Con esto concluyo, presidente, colegas y funcionarios que nos acompañan. La tecnología es, por supuesto, una herramienta que puede ser fundamental para luchar contra el COVID al tiempo que damos paso a la reactivación económica. Es decir, poder hacer una cirugía perfecta que nos permita delimitar que voy reactivando porque tiene menos riesgo, que tengo que poner una cuarentena más estricta, justamente, por ejemplo, como se está haciendo en ciertas localidades de Bogotá, se puede hacer mejor con más información. Pero para lograrlo, primero necesito construir confianza en las instituciones. ¿Quiénes realmente en este momento confían en descargar la aplicación y en sentir que les sirve? Les cuento una cosa, en la consulta que hacíamos en redes, nadie ha recibido una notificación de quédense en casa, ni de que pasó al lado de un contagiado. Ven utilidad en recibir información de en qué va la pandemia, pero no le llega ninguna información directa de qué es lo que le está pasando, digamos, si estuvo o no en contacto con alguien. Segundo, tiene que formar parte de un plan epidemiológico robusto y bien financiado. Uno solo con la aplicación no hace. La aplicación es auxiliar a un plan epidemiológico de más largo alcance y lo que uno ve en el Instituto Nacional de Salud es que tiene un plan, pero la aplicación no parecería ser un elemento central del plan. Mientras que cuando uno lee lo que dice el consejero Muñoz, cuando uno lee lo que dice la Agencia Nacional Digital, parecería que es la punta de lanza de la estrategia, desconectada de una estrategia científica, técnica del Instituto Nacional de Salud. Y tercero, cualquiera de estas estrategias tiene que ser garantizando la protección de los derechos humanos y en particular de la privacidad, porque si no, en beneficio, digamos en principio supuestamente, de un fin superior como es la salud, estaríamos sacrificando otro que es un derecho humano también, que es la privacidad. Ahí hay que hacer una ponderación y hay que hacerla bien, con transparencias, publicando el código, garantizando que haya veeduría pública, con reglas actualizadas de todos los datos de privacidad. Entonces, colegas, este es un debate que están dando todos los países. Nosotros no podemos guardar silencio, tenemos que darlo con toda la altura que merece, porque el peor escenario en el que podemos quedar es con una aplicación que ni protege la privacidad ni permite ser eficaces en la lucha contra la pandemia. Gracias, presidente y colegas.